¿Y si te dijera que cada domingo en miles de congregaciones se proclaman mensajes que suenan agradables al oído, pero que entristecen el Espíritu de Dios? Hoy en día, miles de creyentes sinceros, hombres y mujeres que aman al Señor, que oran, que sirven, asisten domingo tras domingo a iglesias donde no se proclama el verdadero evangelio, sino una peligrosa mezcla de razonamiento humano, psicología superficial y verdades a medias que jamás brotaron de la palabra de Dios. Iglesias donde se habla más del hombre que de Cristo, donde se exalta más la emoción que la santidad, donde se promete más prosperidad que transformación. Y si te dijera que detrás de muchas de esas doctrinas populares, aplaudidas y repetidas con frecuencia, existe un veneno invisible que debilita tu fe, enfría tu espíritu y aparta tu alma de la verdad del Evangelio, hay una agenda espiritual oculta que ha penetrado en muchas iglesias, semana tras semana, disfrazando el error con un barniz de religiosidad superficial. No se trata solo de herejías abiertas, sino de pequeñas desviaciones que gradualmente nos alejan del verdadero Cristo. Y lo más alarmante es que casi nadie las cuestiona. Se escuchan, se celebran, se repiten y se aceptan sin resistencia. Hoy vamos a exponer 5 mentiras que se predican cada domingo en miles de iglesias cristianas y que muchos repiten como si fueran la verdad de Dios. Mentiras que suenan dulces pero carecen de sustancia, que motivan pero no transforman, que consuelan la carne pero debilitan el espíritu. Mentiras que pueden estar moldeando tu fe sin que te des cuenta. Pero este no será un mensaje para condenar, sino para despertar, porque el Espíritu Santo busca hombres y mujeres que amen la verdad más que la comodidad, personas dispuestas a revisar lo que han creído, a examinar lo que han escuchado y a confrontar todo aquello que no provenga de Dios. Hoy no solo aprenderás a identificar estas mentiras, sino que también descubrirás cómo guardar tu fe, cómo discernir la verdad bíblica y cómo volver al mensaje puro del Evangelio de Cristo. Te advierto desde ahora que la mentira número 4 ha hecho tropezar incluso a pastores muy usados por Dios, y la número 5 podría estar afectando directamente tu salvación. Antes de continuar, quiero invitarte a que escribas esta sencilla frase en los comentarios como señal de tu compromiso con la verdad. Señor, muéstrame tu verdad. Hazlo ahora, no como una rutina, sino como un acto profético. Que esa declaración sea tu testimonio público de que estás dispuesto a soltar cada mentira que has abrazado, sin importar cuán popular o atractiva parezca. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este espacio y apoya este vídeo. No es un gesto para mí, sino que lo haces porque cada clic permite que este mensaje llegue a más personas atrapadas en el engaño. Juntos somos parte de un despertar espiritual. Ahora, abre tu corazón, abre tu mente y prepárate para recibir una verdad que puede sacudir las raíces mismas de tu fe. Comencemos. Primera mentira. Dios quiere que seas feliz por encima de todo. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Se repite en los pasillos de muchas congregaciones, en los labios de predicadores elocuentes y en publicaciones de personas influyentes. Dios quiere que seas feliz. A primera vista parece una declaración tierna, esperanzadora, incluso piadosa, pero detrás de esa dulzura se esconde una peligrosa distorsión que ha contaminado el corazón del Evangelio. Esta mentira nace de una corriente muy sutil, el humanismo disfrazado de espiritualidad, donde el centro de la fe ya no es Dios, sino el hombre. Es una visión enfocada en el bienestar emocional, en la realización personal y en la promesa de una vida sin dolor, sin conflictos, sin sacrificios. El mensaje de redención y arrepentimiento ha sido reemplazado por frases motivacionales como «mereces ser feliz», «Dios solo quiere verte sonreír», o «si no se siente bien, no es de Dios». Son expresiones que apelan a nuestras emociones y deseos más profundos, pero que están completamente desconectadas de la verdad bíblica.
Esta enseñanza ha transformado a muchos en consumidores espirituales, personas que se acercan a Dios no por quién es Él, sino por lo que esperan recibir de Él. Y cuando el dolor llega a nuestras vidas, cuando surgen las pruebas o las dificultades tocan a la puerta, muchos creyentes deciden apartarse porque sienten que Dios no cumplió su parte del trato, que era hacerlos felices. Pero el problema no está en Dios, sino en la mentira que les enseñaron. La Biblia nunca promete la felicidad como meta final, sino la santidad como propósito eterno. Y esa diferencia cambia por completo la perspectiva. La santidad no siempre es agradable, a menudo significa renunciar, enfrentar la verdad, recibir disciplina y atravesar el dolor. ¿Acaso Abraham se sintió feliz cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo en sacrificio? Jeremías fue feliz cuando fue rechazado por anunciar un mensaje que nadie quería oír. Pablo se sintió feliz en medio de la cárcel, azotado y bajo amenaza de muerte. Podemos decir que Jesús experimentó felicidad en Getsemaní cuando sudaba sangre clamando al Padre. Estos hombres de Dios no vivieron buscando una felicidad pasajera. Vivieron con la misión de obedecer, de agradar a su Señor, aunque eso significara lágrimas, soledad o sufrimiento. No intentaban obsesivamente sentirse bien. Estaban comprometidos con hacer lo correcto. Ese es el verdadero llamado del Evangelio, no perseguir una vida fácil, sino tomar la cruz y seguir a Cristo. Entonces, ¿está mal desear la felicidad? El problema surge cuando ese deseo se coloca en el centro de la voluntad de Dios. En ese momento el ser humano deja de seguir a Cristo y comienza a seguir su propia felicidad, usando a Dios como un medio para alcanzarla. Esta idolatría emocional es peligrosa porque convierte al Creador en un siervo de nuestras emociones, y cuando no responde como esperábamos, nos frustramos, dudamos o incluso le culpamos. ¿Cuántos han abandonado su fe esperando que Dios les quitara rápidamente el dolor, les resolviera todos los problemas o les evitara el sufrimiento? Pero Jesús nunca prometió eso. Él no dijo, venid y seréis felices. Dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa cruz representa morir a uno mismo, renunciar a los propios deseos y rendirse a la voluntad del Padre. Por lo tanto, seguir a Cristo no garantiza una vida cómoda, pero sí asegura una vida con propósito eterno. Aquí debemos hacer una distinción fundamental: la diferencia entre la felicidad emocional y el gozo espiritual. La felicidad depende de lo que sucede a tu alrededor. Si todo va bien, nos sentimos felices. Pero el gozo que da el Espíritu Santo permanece incluso cuando todo va mal. Pablo escribió desde la cárcel: regocijaos en el Señor siempre, no porque estuviera cómodo, sino porque su corazón estaba firmemente arraigado en una verdad más profunda que sus circunstancias. El gozo bíblico no es un sentimiento fugaz, es una convicción, la certeza de que, aunque todo se derrumbe, Dios sigue siendo fiel. Su amor es real y su propósito eterno no cambia. Quienes viven persiguiendo la felicidad nunca estarán satisfechos porque el mundo no puede ofrecer nada que perdure. El alma humana anhela algo más profundo. Pero quien abraza la cruz, quien obedece aunque duela, quien vive para agradar a Dios antes que a sí mismo, encontrará un gozo que el mundo no puede quitar. Si has creído que el objetivo de Dios es que seas feliz, necesitas releer las Escrituras con humildad, porque esa idea no solo te aleja de la verdad, sino que puede llevarte a justificar el pecado en nombre de tu felicidad. ¿Cuántos dicen, Dios quiere que yo esté bien, para encubrir adulterios, vicios, relaciones prohibidas o decisiones contrarias a su palabra? Pero Dios no traiciona su santidad para complacer nuestras emociones. Él es santo, justo, y no puede bendecir aquello que Él mismo condena. El verdadero evangelio no trata de tu comodidad, sino de tu transformación. No fuiste llamado a una vida perfecta, sino a reflejar a Cristo, incluso en medio del dolor.
Esa es la victoria del creyente. No escapar del sufrimiento, sino atravesarlo con la seguridad de que Dios lo usará para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y acercarte más a Él. Por lo tanto, no pongas tu confianza en una emoción pasajera. Pon tu fe en la verdad inmutable de Dios. No vivas persiguiendo una ilusión de felicidad. Vive para la gloria de aquel que te salvó. Porque en ese camino, aunque haya lágrimas, encontrarás un gozo que no depende del mundo, sino del cielo. Y ese gozo nadie te lo podrá quitar. Segunda mentira, que toda creencia sincera lleva a Dios. Hoy vivimos en una época en la que los absolutos incomodan, en la que la verdad inquieta, porque implica que algo es correcto y algo es incorrecto. En medio de esta cultura donde la emoción se eleva por encima de la razón, la experiencia por encima de la doctrina y la tolerancia por encima de la convicción, ha surgido una falsedad muy seductora. Se nos dice: no importa en qué creas, lo esencial es que lo creas con sinceridad, y así todos los caminos nos llevan a Dios. Esta idea, repetida incluso dentro de las congregaciones por creyentes bien intencionados, niega el corazón mismo del Evangelio. Nace del pluralismo espiritual moderno. Esta corriente de pensamiento afirma que todas las religiones poseen un fragmento de verdad, y que Dios, al ser tan amoroso, no rechazaría a nadie que crea devotamente sin importar en quién lo haga. Suena amable, suena inclusivo, parece compasivo, pero es falso. Es una mentira que ha adormecido la conciencia de millones, haciéndoles transitar por sendas que parecen pacíficas, pero que terminan en la muerte. Jesús fue absolutamente claro, sin dejar lugar a la ambigüedad, cuando pronunció las palabras más radicales y únicas de toda la Escritura. En Juan 14:6 declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». No dijo un camino entre muchos, ni una verdad relativa, ni una vida más entre varias. Dijo el camino y lo reafirmó con la declaración más contundente: «Nadie viene al Padre sino por mí». Eso significa que cualquier intento de llegar a Dios al margen de Cristo es falso. No importa cuán fervoroso parezca, cuánta fe contenga o cuán emocionado esté el corazón, si no es a través de Jesús, no conduce al Padre. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué fue necesaria la cruz si existían otros caminos? Si cualquier religión podía salvar, si la sinceridad bastaba para llegar al cielo, ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que ser traicionado, azotado, humillado, crucificado y asesinado? ¿Qué sentido tuvo tanto sufrimiento si había otra manera? Aceptar que todas las creencias llevan a Dios no solo es contrario a la Biblia, es una ofensa contra la cruz. Es como decirle a Jesús: tu sacrificio no fue necesario. Y eso, querido amigo, constituye una grave afrenta a la santidad y la justicia de Dios. Pero hoy muchos predicadores evitan confrontar esta mentira por temor a ser vistos como intolerantes. Se proclaman mensajes suaves que invitan a seguir el corazón, a descubrir tu verdad, a encontrar lo divino dentro de ti mismo. Se promueve la unidad, sacrificando la verdad. Se busca la aceptación social antes que la fidelidad bíblica, y todo esto se hace bajo la bandera del amor. Pero necesitamos entender algo: el verdadero amor no justifica el error. El verdadero amor corrige con misericordia. Si ves a un niño corriendo hacia un acantilado, no lo abrazas y le dices: lo importante es que lo hagas con convicción. Lo detienes de inmediato, aunque se enoje contigo, aunque tengas que gritarle. ¿Por qué? Porque lo amas. El Evangelio también es así. No es amor decirle a alguien que se dirige a la perdición que su camino es válido. No es amor afirmar que todas las religiones son aceptables. Eso no es compasión, es cobardía. El verdadero amor confronta el error, no para destruir, sino para rescatar.
Este pluralismo moderno ha contaminado incluso la forma en que predicamos. Se invita a la gente a aceptar a Jesús para sentirse mejor, para sanar, para prosperar o para tener paz, pero no se menciona el arrepentimiento, no se confronta el pecado y no se explica por qué necesitamos un Salvador. Jesús no vino a mejorar tu estilo de vida, sino como la única escapatoria del juicio eterno. No vino a hacer tu vida más cómoda, vino a salvarte de la condenación. Si le quitamos la verdad absoluta al Evangelio, terminamos predicando a un Jesús incapaz de salvar. El apóstol Pedro fue enfático en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no es Mahoma, no es Buda, no es Krishna, no es el universo, no es tu yo interior, no es ninguna otra figura o energía espiritual, es solo Jesús. Y sí, esa afirmación puede parecer ofensiva, pero es la verdad, y precisamente porque es verdad, los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por proclamarla. No dieron sus vidas predicando una opción entre muchas. Murieron porque afirmaron que Cristo es el único camino, y esa declaración desafió al mundo. Aceptar esa mentira no solo destruye la autoridad de la palabra de Dios, sino que anula el mandato de ir y hacer discípulos. Porque si todos los caminos fueran igualmente válidos, ¿qué sentido tendría predicar el Evangelio? ¿Para qué enviar misioneros? ¿Para qué hablar de arrepentimiento? ¿Para qué advertir sobre el pecado y el juicio venidero? Si bastara con ser sincero, Jesús habría dicho que cada uno encuentre su propio camino. Pero no habló así. Fue directo y contundente. Debemos proclamar, enseñar y hacer discípulos, porque solo hay una verdad y todos los demás caminos conducen al engaño. Ahora te invito a examinar tu corazón con honestidad. ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿En el Jesús vivo de las Escrituras o en una imagen diluida, cómoda y sin cruz? Puedes tener una fe inmensa, pero si está puesta en el lugar equivocado nunca te salvará. No importa cuán sincero seas, lo que importa es en quién descansa tu fe. La sinceridad no salva, solo la verdad lo hace. Y esa verdad tiene un nombre, Jesucristo. Hoy es el día de mirar tu fe, no bajo la luz de tus emociones, sino bajo la luz clara de la palabra de Dios. ¿Estás siguiendo al verdadero Cristo? ¿Estás dispuesto a confesar que solo Él salva, aunque el mundo te rechace por ello? Porque ese es el costo de la fidelidad y el llamado de un verdadero discípulo. No agradar al mundo, sino honrar a Dios proclamando la verdad redentora. Mentira número 3. Nunca juzgues a nadie. Pocas expresiones han sido tan repetidas, malinterpretadas y usadas de manera tan peligrosa como esta. No juzguéis para que no seáis juzgados. Palabras que Jesús pronunció en Mateo 7:1, pero que fuera de contexto se han convertido en un escudo con el que muchos se protegen contra toda corrección. Esta frase, repetida como si fuera una ley universal de silencio absoluto, ha traído una de las distorsiones más graves dentro de la Iglesia: la incapacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, por temor a sentirse culpable al hacerlo. ¿Pero realmente Jesús estaba prohibiendo todo juicio? ¿Es un acto de soberbia corregir a un hermano, discernir una doctrina o confrontar el pecado? La Escritura responde claramente que no. Jesús no rechazó el juicio en sí, sino el juicio hipócrita, el juicio superficial y orgulloso. Denunció a quienes señalan el pecado ajeno sin examinar el propio, a quienes condenan sin misericordia y ocultan su propia maldad. Eso es verdaderamente abominable a los ojos de Dios. Y si seguimos leyendo en Mateo 7, después del famoso «no juzguéis», Jesús dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, Cristo no prohibió juzgar. Nos enseñó a hacerlo con pureza, con humildad
y después de examinarnos a nosotros mismos. Esto revela una verdad central del Evangelio. El juicio justo es parte del amor cristiano. No se trata de condenar desde una posición de arrogancia, sino de discernir con el temor de Dios. La Biblia está llena de llamados a ejercer ese discernimiento. En 1 Corintios 2:15, Pablo declara: «El espiritual juzga todas las cosas». Y en 1 Corintios 5:12 pregunta: ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Se refiere a la Iglesia, a los que se llaman hermanos. Si persisten en el pecado deben ser amonestados, corregidos y restaurados, porque el juicio no es destrucción, sino protección, restauración y disciplina santa. Sin embargo, hoy, la cultura de la tolerancia indiscriminada ha reemplazado ese mandato, una cultura que idolatra la aceptación y huye del conflicto, que prefiere callar ante el error para no incomodar. En nombre de la unidad, se han tolerado herejías, inmoralidades, abusos y escándalos que manchan el testimonio del cuerpo de Cristo. Congregaciones enteras se han paralizado por el miedo a la corrección, y el fruto es devastador. Una generación confundida, sin convicciones, sin santidad, sin temor de Dios. ¿Dónde ha quedado el llamado a vivir en santidad? ¿Dónde está la exhortación a la pureza? ¿Dónde está la voz profética que advierte, corrige y muestra el camino correcto? A menudo callamos porque tememos ser etiquetados de legalistas, intolerantes o demasiado religiosos, pero al callar nos convertimos en cómplices del engaño. Cuando evitamos juzgar lo que debe ser juzgado, dejamos al rebaño expuesto al lobo. Amar no es cerrar los ojos mientras un hermano o hermana se destruye. Amar también es corregir. Proverbios 27:5-6 lo declara con claridad. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. La amistad espiritual genuina no teme herir si esa herida conduce a la salvación. No teme incomodar si esa incomodidad despierta el alma. Un amor que nunca confronta no es amor, es indiferencia disfrazada. Sin embargo, muchos líderes, para evitar la controversia, han optado por predicar mensajes ligeros que no abordan los temas difíciles. Omiten hablar del pecado, callan sobre la necesidad de arrepentimiento y no aplican la disciplina. Pero Jesús no se abstuvo de llamar hipócritas a los fariseos. No dudó en volcar las mesas en el templo. No suavizó el mensaje del reino para hacerlo más agradable. Él juzgó, pero su juicio era santo, justo y motivado por un amor perfecto. No hemos sido llamados a juzgar con orgullo, sino con compasión, no para aplastar, sino para restaurar, no para condenar, sino para advertir. Pero sí hemos sido llamados a discernir, porque si no juzgamos lo que está mal, ¿cómo sabremos lo que está bien? Si no distinguimos la falsa doctrina, ¿cómo preservaremos la verdad? Si no corregimos al hermano que peca, ¿cómo le mostraremos el verdadero amor? La madurez espiritual incluye el juicio correcto. Hebreos 5:14 enseña: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernir, evaluar, sopesar. Esa es la señal de una fe fuerte, no la fe infantil que todo lo acepta, sino la fe que examina, que filtra, que defiende la verdad. No hablamos de ser criticones ni de señalar a todo el mundo. Hablamos de asumir una responsabilidad espiritual, sabiendo que somos parte de un cuerpo que debe edificarse en la verdad, no en la complacencia. Y si Dios te muestra un error, no estás llamado a callar para no juzgar, sino a hablar con temor de Dios, con amor sincero, con la Biblia en la mano y el Espíritu Santo en el corazón. Porque llegará el día en que todos seremos juzgados, no por los hombres, sino por Dios. Y en ese día no preguntará a cuántos abrazaste, sino cuántas veces fuiste fiel a su palabra. ¿Cuántas veces amaste lo suficiente como para decir la verdad, aunque doliera, aunque te costara? Que el Señor te conceda hoy ojos para discernir, valentía para corregir y un corazón rebosante de amor verdadero.
porque en este tiempo de confusión lo que más se necesita no son personas que callan para evitar problemas, sino siervos que hablan con firmeza, con verdad y con compasión. Cuarta mentira. Si tienes fe, Dios multiplicará tu dinero. Pocas mentiras han seducido tanto al pueblo de Dios como esta. Si crees, Dios hará crecer tu dinero. Detrás de esa promesa aparentemente espiritual se esconde una peligrosa distorsión del Evangelio. La fe se ha convertido en una moneda de cambio, Dios en un banquero, y el púlpito en un lugar de negocios disfrazados de devoción. Este mensaje no nace de la cruz, sino del anhelo humano por la riqueza. El llamado Evangelio de la prosperidad enseña que si le das dinero a Dios, es decir, al líder o al ministerio, Él estará obligado a devolverte más. ¿Dónde enseñó Jesús eso? ¿Acaso Pedro pidió ofrendas para liberar milagros? ¿Pablo vendió promesas para salir de la cárcel? La Escritura es clara. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. El problema no es el dinero en sí, sino colocarlo en el centro de tu fe. Muchos han medido su espiritualidad por la cantidad de bienes materiales, olvidando que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Y que Pablo aprendió a contentarse tanto en la escasez como en la abundancia. Filipenses 4:1. El mensaje de la cruz no es un camino hacia la riqueza, sino hacia la redención. No se trata de sembrar dinero para cosechar milagros, porque esa lógica convierte a Dios en un siervo de nuestros deseos. El verdadero Evangelio nos llama a negarnos a nosotros mismos, a vivir para Cristo, a buscar tesoros en el cielo y no en la tierra. Mateo 6:19. Jesús mismo advirtió que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Sin embargo, hoy muchos ministros manipulan con frases como: si das 1.000, Dios te dará 10.000. Eso no es fe. Es codicia envuelta en un ropaje religioso. Se ofrecen aceites ungidos, mantos de poder y semillas milagrosas a cambio de dinero, olvidando que el poder de Dios no se vende. ¿Dónde está tu corazón? Si tu fe depende de lo que recibes materialmente, o buscas a Dios, o estás usando a Dios para tus deseos. La fe genuina no exige, se entrega. No busca multiplicación, sino obediencia. Y sí, Dios puede prosperarte, pero esa no es la esencia del Evangelio. El propósito de tu fe no es ser rico, sino ser santo. Y a menudo, el camino a la santidad incluye la escasez, la lucha y la renuncia. Querido hermano, si alguna vez te hicieron creer que tu pobreza era falta de fe, te engañaron. Si te dijeron que un milagro cuesta dinero, te manipularon. No es tu billetera la que abre el cielo, es la gracia soberana de Dios. Entrega tu corazón, no tu dinero bajo condiciones, porque cuando lo haces, descubres que aunque no poseas nada, en Cristo lo posees todo. Tu verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en la profundidad de tu comunión con Él. Quinta mentira. Una vez salvo, siempre salvo, sin importar cómo vivas. De todas las distorsiones que han envenenado la enseñanza del Evangelio, pocas son tan peligrosas como esta. Lo que comenzó como una verdad bíblica, la seguridad eterna del redimido, muchos la han torcido hasta convertirla en una excusa para pecar. Así, multitudes repiten una oración, hacen una confesión de fe, pero nunca nacen de nuevo. Se aferran a una falsa seguridad que los mantiene cómodos en su desobediencia. La palabra es clara. La salvación es por gracia y no por obras, pero esa gracia transforma. Aquel que ha sido verdaderamente rescatado no puede seguir viviendo en el pecado como antes. No puede caminar en tinieblas sin ser quebrantado. No puede proclamar a Cristo con sus labios y negarlo con su vida. Como dice Romanos 6:2, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Jesús mismo advirtió que muchos dirán, Señor, Señor, pero Él responderá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21-23.
Esta advertencia no está dirigida a ateos o enemigos declarados de la fe, sino a aquellos que se consideraban seguros, pero cuyas vidas nunca mostraron una transformación genuina. El verdadero Evangelio no solo justifica, también santifica, y aquel que ha sido salvo perseverará no por su propia fuerza, sino por la obra del Espíritu en él. El fruto es la evidencia. Santiago declara: la fe sin obras es muerta, no porque las obras salven, sino porque una fe sin frutos visibles no es auténtica. Esto no significa que el creyente nunca falle. Todos luchamos con la carne, pero la diferencia está en el quebrantamiento, en el arrepentimiento, en la disciplina del Padre. Hebreos 12 nos recuerda que Dios corrige a los que ama. Si alguien peca sin convicción, si puede vivir en rebeldía sin corrección ni temor, entonces debería preguntarse seriamente si realmente ha nacido de nuevo. Uno de los grandes peligros de esta mentira es que ha extinguido el llamado al arrepentimiento. Se proclama a un Cristo que salva, pero no a un Señor que confronta. Se enseña que basta con repetir una frase, pero la salvación no es un momento emocional, es una transformación espiritual. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No habló de palabras, emociones o intenciones, sino de resultados. ¿Y cuáles son esos frutos? Una vida que ama la verdad, que huye del pecado, que anhela la santidad, que se somete a la palabra no perfecta, pero en un proceso constante de transformación. Querido oyente, examina tu fe no a la luz de lo que viviste en el pasado, sino a la luz de lo que tu vida produce hoy. Hay deseo de obedecer, hay temor reverente, se ven señales de madurez espiritual, hay lucha contra el pecado, porque si no hay lucha, puede que no haya vida. La salvación no se pierde como un objeto, pero tampoco se obtiene con fórmulas vacías. Se demuestra en el anhelo de vivir para Dios, y aquel que ha sido verdaderamente tocado por la gracia no se conforma con una vida tibia, desea ser hallado fiel, porque al final todos compareceremos ante el Señor, y en ese día no bastará con decir «yo creí». La gran pregunta será ¿qué fruto produjo tu fe? Él dirá: «Bien hecho, siervo fiel», o «nunca te conocí». Hoy es el tiempo de despertar, de abandonar la ilusión de una fe sin compromiso, de abrazar la gracia que transforma y de vivir con santo temor, no para ganar la salvación, sino porque ya hemos sido alcanzados por ella. No es casualidad que el Evangelio de la prosperidad y otras distorsiones tengan tanta aceptación hoy. De hecho, son la consecuencia de algo más profundo y extendido, una predicación adulterada desde los púlpitos. Si el enemigo no puede evitar que alguien entre a una iglesia, intentará algo más sutil, infiltrar el mensaje, y de eso necesitamos hablar ahora. ¿Cómo podemos discernir si un mensaje que suena espiritual viene de Dios o ha sido alterado para agradar a los hombres? Una de las primeras señales de un mensaje falsificado es su excesivo énfasis en el ser humano, cuando lo que se predica gira en torno a tus deseos, tus sueños, tu autoestima, tu éxito, tu sanidad y tus metas, pero casi nunca exalta a Cristo crucificado, su señorío y la necesidad de arrepentimiento. Ese mensaje está contaminado porque el centro del Evangelio no eres tú, es Jesús. El propósito de la predicación no es inflar tu ego, sino rendir tu vida. No es que Dios ignore tus necesidades, pero su prioridad no es complacerte, sino santificarte. Otra señal de estas predicaciones distorsionadas es la omisión de verdades fundamentales como el pecado, el arrepentimiento, la cruz y la santidad. Son palabras que casi han desaparecido de muchos púlpitos modernos. ¿Por qué? Porque incomodan, porque confrontan, porque despiertan lágrimas y no aplausos. Pero la verdad es clara: sin arrepentimiento no hay salvación, sin cruz no hay discipulado, y sin santidad nadie verá al Señor. Cuando una iglesia evita hablar del juicio, del infierno, de la negación propia o de la necesidad de llevar la cruz, no está cuidando a la gente,
La está exponiendo a un peligro eterno porque le da consuelo sin conversión, esperanza sin verdad y promesas sin compromiso. No se trata de anunciar condenación, sino de proclamar todo el consejo de Dios, como lo hizo Jesús, que dijo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Otra característica que desenmascara un mensaje distorsionado es el uso superficial y emocional de textos bíblicos fuera de contexto. Se necesitan frases que suenen fuertes, motivadoras o tiernas, pero sin el marco verdadero de lo que Dios dijo. Un texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto, y muchos han construido doctrinas enteras sobre interpretaciones truncadas o erróneas de la palabra. Por eso es tan necesario el discernimiento espiritual, una capacidad que no todos poseen, pero que todos deberían anhelar. Hebreos 5:1 lo dice claramente. El alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Discernir no es criticar, es examinar, es probar, es ir más allá de la emoción y la apariencia, es preguntarse con honestidad: ¿lo que escucho glorifica a Cristo o a los hombres? ¿Me lleva a la cruz o me lleva al aplauso? ¿Remueve mi alma o acaricia mi carne? Un mensaje adulterado no nutre el espíritu, lo entretiene, lo adormece, lo cubre con palabras suaves mientras lo aleja del quebrantamiento, de la transformación, del fuego purificador del Espíritu Santo. Te hace sentir bien, pero no te enseña a vivir bien. Te levanta el ánimo, pero no te acerca al cielo. Es urgente que el pueblo de Dios despierte, que abra los ojos, que no evalúe un sermón por la elocuencia del predicador, por la música de fondo o por el número de seguidores, sino por si contiene la verdad bíblica, si hay unción real, si está la presencia del Espíritu, si es una palabra viva que corta, que reprende, que confronta y edifica. Hoy, más que nunca, necesitamos una generación que entienda la Escritura, no solo para citarla, sino para vivirla. Una generación capaz de discernir entre el alimento contaminado y el verdadero pan que desciende del cielo. Una generación que no busque experiencias fugaces, sino transformación real. Porque a menudo la predicación más celebrada no es la más fiel, y el mensaje más popular no es el más santo. Debemos preguntarnos: ¿estamos escuchando palabras vivas o solo frases bonitas? ¿Estamos siendo edificados o meramente entretenidos? ¿Estamos creciendo en madurez espiritual o asistiendo a espectáculos religiosos? Que el Señor nos dé la madurez para reconocer lo que viene de Él y la valentía para rechazar lo que no es verdad, aunque venga con un versículo, un micrófono y una sonrisa, porque la predicación sin verdad, aunque parezca piadosa, no nos salva. Solo la palabra de Dios en su pureza puede liberar el corazón cautivo, y después de aprender a detectar un mensaje falsificado, se hace evidente una tendencia aún más peligrosa: la sustitución de la verdad por la motivación humana. Este fenómeno está transformando muchas iglesias en centros de autoayuda disfrazados de espiritualidad, donde el Evangelio se ha diluido en un discurso de superación personal. Lo que antes era un llamado al arrepentimiento, ahora se presenta como una liberación emocional. Lo que antes era confrontar el pecado, ahora se viste de afirmación positiva. Lo que antes era el fuego del Espíritu, ahora se reduce a una mera energía motivacional. Cada semana, multitudes entran en templos donde ya no se predica a Cristo crucificado, sino a un Dios que es un entrenador, supuestamente obsesionado con que te sientas bien contigo mismo. Se repiten frases como: «Decláralo y será tuyo». Dios quiere verte triunfar. No aceptes menos de lo que mereces. Eres un campeón. Lo mejor está por venir. Palabras que parecen inspiradoras, pero que no se encuentran en la Escritura. Este tipo de mensaje no solo deja fuera el arrepentimiento, sino que lo reemplaza con emociones vacías. La persona sale animada pero no transformada.
Llora de emoción, pero no de quebrantamiento. Se conmueve, pero no se convierte. Y así, semana tras semana, se levanta una fe frágil, sostenida solo por la emoción, sin raíz ni fruto, que pronto se marchita en cuanto llegan las pruebas o el sufrimiento. El Evangelio no fue dado para que te sientas mejor contigo mismo. No fue dado para inflar tu autoestima, ni para ayudarte a cumplir tus sueños, ni para validar tus metas. Fue dado para salvar tu alma, para crucificar tu carne, para moldearte a la imagen del Hijo de Dios. No es una fórmula para la prosperidad, es un llamado a morir para vivir de verdad. Jesús no vino a ser tu motivador, vino a ser tu redentor. No dijo, sigue tus sueños. Dijo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. El Cristo del Evangelio no proclama, tú puedes con todo, sino que declara, sin mí nada podéis hacer. Juan 15. Por lo tanto, cuando reducimos el mensaje cristiano a autoayuda adornada con versículos, estamos adorando a un falso Cristo, uno hecho a la medida del ego humano. La palabra de Dios no fue dada para entretener o inspirar superficialmente, sino para confrontar, corregir, reprender e instruir en justicia. Hebreos 4:12 declara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tal lenguaje no armoniza con las charlas motivacionales modernas, pero refleja el verdadero poder transformador de la Escritura. Primero confronta, luego consuela. Primero sacude, luego sana. Primero expone el pecado, luego derrama la gracia. Uno de los errores más extendidos es pensar que el Espíritu Santo es un animador espiritual, como si su trabajo fuera inflar nuestro ánimo con halagos. Pero la Biblia nos muestra algo mucho más profundo. Él es un fuego purificador. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. No busca darte un optimismo artificial, sino prepararte para la eternidad. Cuando el impulso humano reemplaza la verdad divina, lo que surge no es una iglesia fuerte, sino una débil, superficial, inestable, con personas que dependen de una nueva dosis de ánimo cada domingo porque nunca han nacido de nuevo. ¿Quieres saber si lo que recibes en tu iglesia viene de Dios? Pregúntate, ¿salgo de allí más parecido a Cristo o simplemente más animado? ¿Salgo con la mente transformada por la palabra o solo con el ánimo levantado por frases bonitas? ¿Me llevan al altar o solo me hacen aplaudir? El verdadero evangelio puede doler al principio, pero sana en lo profundo. Puede incomodarte, pero también te libera, porque no fue diseñado para entretener tus emociones, sino para romper tus cadenas. No es un impulso pasajero, es un fuego eterno que consume todo lo que en tu vida no glorifica a Dios. Y cuando esa llama arde dentro de ti, ya no necesitas discursos emocionales, solo necesitas su presencia, porque descubres que el consuelo más profundo no viene de palabras humanas, sino del abrazo del Padre después de un verdadero arrepentimiento. Que el Señor levante una generación que rechace las frases vacías y abrace la verdad que transforma. Porque el alma no se llena con motivación, se llena con la palabra viva de Dios. Hemos visto cómo la motivación emocional ha desplazado peligrosamente la verdad bíblica en muchos púlpitos, pero esto conduce a algo aún más devastador: un evangelio sin cruz ni arrepentimiento. Y cuando eso sucede, ya no hablamos de una versión débil del mensaje original, sino de un mensaje completamente diferente, uno que nos salva. Hoy vivimos en tiempos en que se predica un Cristo simpático, inclusivo, positivo, pero sin derramamiento de sangre, un Cristo que abraza pero no confronta, que recibe pero no transforma, un mensaje que invita, ven cómo estás, pero calla la segunda parte y deja que Él te cambie. La gracia se ha reducido a una aceptación incondicional,
y el arrepentimiento ha sido etiquetado como legalismo o negatividad. Pero Jesús nunca prometió comodidad, prometió redención, y esa redención no llega con aplausos emocionales, sino a través de la cruz. No murió para que pensaras mejor de ti mismo, murió para reconciliarte con el Padre, limpiarte de tus pecados y regenerarte a través del Espíritu Santo. Esa obra comienza con algo ineludible, el quebrantamiento. El gran problema es que en muchas iglesias de hoy el llamado al arrepentimiento ha desaparecido. Se invita a la gente a levantar las manos, a repetir una oración, a hacer una declaración. Pero no se les habla del costo de seguir a Cristo. No se les muestra la gravedad del pecado. No se les conduce al llanto genuino del alma que reconoce su miseria ante un Dios santo. Sin arrepentimiento no hay conversión, solo emoción religiosa. La cruz no fue un adorno, fue el centro del Evangelio. Allí el pecado fue juzgado. Allí la ira de Dios fue satisfecha. Allí el Salvador dio su vida por nosotros. Jesús declaró: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas 9:23 no dice: «Hazme parte de tu vida», sino muere a ti mismo. No dice: «Invítame a tus planes», sino ríndete a mi voluntad. Este es el núcleo del Evangelio. La cruz no es un accesorio opcional, es el corazón mismo. Un mensaje sin cruz no confronta el pecado. Un mensaje sin arrepentimiento nunca transforma. Puede sonar agradable, atractivo y popular, pero carece de poder. No cambia corazones, no rompe cadenas, no prepara el alma para la eternidad, simplemente entretiene, adormece y engaña. El verdadero arrepentimiento no es una mera emoción pasajera, es un profundo cambio de rumbo en la dirección de tu vida. Es la obra del Espíritu Santo convenciéndote de tu pecado y llevándote a los pies de Cristo. Es reconocer que estabas lejos de Dios y decidir volver. No es simplemente decir «me equivoqué», sino clamar «Señor, ten piedad de mí, pecador». La Biblia lo afirma una y otra vez. En Hechos 2:38, cuando la gente fue confrontada con su pecado, Pedro no dijo «confíen en ustedes mismos o declaren victoria». Dijo «arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». Ese es el comienzo de la vida cristiana, el arrepentimiento. Y si ese paso falta, todo lo demás no es más que religión vacía. Cristo no vino a embellecer tu vida antigua, vino a darte una nueva. No vino a reforzar tu antigua identidad, vino a crucificarla. Y aunque duela, es la mayor bendición, porque al otro lado de la cruz está la resurrección. Y del quebrantamiento nace la verdadera libertad. ¿Alguna vez has escuchado un evangelio sin cruz? Quizás solo te hablaron del amor de Dios, pero no de su justicia. Te invitaron a recibir a Jesús, pero sin mencionar el costo de seguirlo. Ten cuidado, porque un mensaje que no llama al arrepentimiento no es el evangelio de Cristo. Es una imitación peligrosa. Y si ya eres creyente, examina tu caminar. ¿Sigues llevando tu cruz sobre los hombros o la has dejado atrás en el camino? ¿Tu fe te ha transformado de verdad o solo te ha dado un ánimo temporal? ¿Tu cristianismo es fruto de una conversión auténtica o de un mero momento emocional fugaz? Recuerda, sin arrepentimiento no hay perdón y sin cruz no hay evangelio. Solo cuando reconoces tu pecado, recibes la gracia. Solo muriendo a ti mismo puedes vivir en él. Solo cuando te rindes por completo puedes conocer la verdadera libertad. Y eso es lo que Cristo ofrece. No una vida cómoda, sino una vida redimida. No un camino ancho, sino uno angosto que lleva a la gloria. No una fe superficial, sino una transformación radical. Nunca aceptes un evangelio sin cruz, porque esa cruz es el puente entre tú y la eternidad. Es fácil dejarse llevar por las emociones cuando todo a nuestro alrededor busca despertar los sentidos, luces, música,
palabras apasionadas, atmósferas conmovedoras. Pero este énfasis emocional ha confundido a muchos creyentes, llevándolos a pensar que la fe es un sentimiento, y eso es un grave engaño. La fe bíblica no es una emoción pasajera, es una convicción sólida fundada en la palabra de Dios, no en lo que sentimos en un instante. Hebreos 11 lo declara así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nada en esa definición depende de las emociones. La fe no necesita música, ni ambiente, ni aplauso. Necesita la verdad revelada y un corazón dispuesto a creer incluso cuando no siente nada. El problema es que muchos han construido su vida cristiana sobre las arenas de las emociones. Se sienten cerca de Dios cuando todo es favorable o cuando la atmósfera del servicio los envuelve, pero se desmoronan en el desierto cuando no sienten nada. Así, su fe sube y baja como una montaña rusa. El creyente inmaduro vive por lo que siente. El creyente maduro vive por lo que cree. La madurez espiritual no se mide por las lágrimas en la alabanza, sino por la firmeza cuando no escuchas a Dios durante días, semanas o meses. En las sequías, en las pruebas y en las demoras, donde se revela si tu fe es emoción o convicción. ¿Sigues obedeciendo cuando no sientes nada? ¿Sigues orando cuando el cielo parece cerrado? ¿Sigues sirviendo cuando no hay aplausos? Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. Allí no había música ni publicidad, ni emociones, solo tentación, soledad y lucha. Y fue allí donde demostró que la fe no necesita apoyos externos para mantenerse firme. ¿Me escuchas? Por otro lado, muchos se alejan del Señor porque ya no sienten lo mismo. ¿Qué clase de fe es esa? Dios desea formar en ti una fe firme, profunda y resistente. Una fe que no dependa de un evento especial, de un predicador carismático o de un ambiente emotivo, sino una fe capaz de adorar tanto en el valle como en la cima de la montaña. Una fe que pueda decir como Habacuc: aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en el Señor. Ese gozo, esa seguridad, no proviene de lo que sucede a tu alrededor, sino del Espíritu. Y no digo que las emociones sean malas, Dios mismo las creó, pero no deben gobernar tu vida espiritual. Son como pasajeros, no el conductor. Son respuestas, no fundamentos. La fe que perdura no se sostiene en la euforia, sino en la palabra de Dios. Se fortalece en la oración secreta, no solo en las grandes reuniones. Es una fe que obedece incluso cuando no hay ganas de hacerlo. Querido amigo, si tu caminar espiritual depende de lo que sientes, estás en un terreno inestable. Pero si eliges caminar en la verdad, aunque no sientas nada, estarás edificado sobre la roca. Porque el justo no vivirá por emociones, sino por la fe. Cuando la verdad deja de proclamarse, el silencio no es neutral, es destructivo. Y uno de los silencios más peligrosos que ha invadido los púlpitos hoy es el silencio ante el pecado. No es que el pecado haya desaparecido del pueblo de Dios. Siempre ha estado ahí. El problema es que muchos líderes ya no se atreven a confrontarlo. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por misericordia? En demasiados casos es por miedo, por conveniencia o por cobardía. Hoy se evita hablar de santidad, de arrepentimiento, de juicio y de disciplina porque se teme ofender, perder miembros o disminuir las ofrendas. Así se elaboran mensajes agradables, positivos e inspiradores, pero vacíos de poder transformador. El resultado es una generación de creyentes cómodos en su desobediencia. Pero la Biblia nunca presentó el ministerio pastoral como un espectáculo de entretenimiento. Es un llamado profético, una responsabilidad de velar por las almas. Ezequiel 3:18 lo dice claramente: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. El silencio no es protección.
es dejar que la gente marche hacia el precipicio sin advertencia. La verdadera compasión no pasa por alto el error, lo confronta con amor y firmeza. Y aquí radica la gran confusión de nuestros tiempos. Muchos han llamado amor a lo que en realidad es omisión, pero el amor bíblico corrige, exhorta y disciplina no para humillar, sino para restaurar. La reprensión no es condenación, es medicina, una cirugía que duele pero salva. Proverbios 27:6 dice: mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. En cambio, el silencio cómodo puede matar, porque deja al pecador tranquilo en su camino sin remover su conciencia. Y como nadie lo confronta, llega a creer que Dios aprueba su estilo de vida. Esa es la tragedia espiritual de muchas iglesias. Creyentes sinceros caminando en el error mientras sus líderes callan en nombre del respeto. La disciplina bíblica ha desaparecido de muchas congregaciones. Se teme aplicar Mateo 18. Se evita hablar de 1 Corintios 5. Pero si no hay corrección, la Iglesia deja de ser santa y comienza a parecerse al mundo. Se tolera el adulterio, se normaliza la fornicación, se ignoran los escándalos, todo para no incomodar. Pero el llamado de Dios no ha cambiado. Sed santos porque yo soy santo. Los profetas del Antiguo Testamento no fueron populares, fueron perseguidos, rechazados, ignorados, pero hablaron. Aunque nadie los escuchara, aunque los encarcelaran o los mataran, no negociaron la verdad porque sabían que su deber era advertir, no agradar. ¿Dónde están esos siervos hoy? Una iglesia sin confrontación se convierte en una guardería espiritual, bonita, entretenida, pero sin transformación, y eso no honra al Señor. El pueblo de Dios no perece por falta de motivación, perece por falta de advertencia. Hermano, si estás en una iglesia donde nunca se menciona el pecado, donde todo es positivo y no hay llamado al arrepentimiento, abre los ojos. Porque una iglesia que no confronta el pecado no está alimentando ovejas, está adormeciendo conciencias. Y el verdadero amor no te deja tranquilo en tu error, te despierta, te sacude, te llama de vuelta al camino. Porque el buen pastor no acaricia al lobo, lo confronta y protege a las ovejas con la verdad, aunque duela. Después de hablar del silencio pastoral ante el pecado, debemos mirar otra realidad igualmente crucial: la responsabilidad personal de cada creyente. Porque aunque muchos pastores han fallado en señalar el error, también hay cristianos que han delegado por completo su discernimiento espiritual como si no fuera propio. Pero lo es. El discernimiento no es un don exclusivo de los líderes, es un mandamiento para cada hijo de Dios. No basta con decir, mi pastor no me enseñó, o yo solo sigo lo que escucho. Las palabras no admiten excusas. Cada creyente está llamado a juzgar con justo juicio, a evaluar la doctrina, a examinar los frutos, a confrontar el error con la verdad. Jesús dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto significa que el juicio piadoso no solo está permitido, es necesario, no para condenar a las personas, sino para preservar la pureza de la fe y no ser arrastrados por el engaño. Y aquí entra en juego una palabra clave: madurez. Hebreos 5:14 lo explica con claridad. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento no es un acto automático, requiere disciplina espiritual. Se cultiva con la palabra, con la oración, con una vida consagrada al Señor. No es cuestión de tener una emoción pasajera o una vaga impresión para distinguir lo que viene de Dios y lo que no. Lamentablemente, muchas congregaciones hoy producen creyentes frágiles, dependientes del ambiente, de un evento emocionante o de las palabras de ánimo de un predicador. Pero la verdadera madurez no se mide por las lágrimas derramadas en un culto,
sino por la capacidad de distinguir la verdad del error, incluso cuando nadie más lo hace. Efesios 4:14 nos advierte que no seamos como niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Te das cuenta? Hay doctrinas que suenan bien, pero son falsas. Hay predicadores carismáticos, pero están desviados. Hay ambientes que parecen ungidos, pero adormecen el espíritu. Y si no estás arraigado en la verdad, esos vientos te arrastrarán. Por eso, cada creyente debe aprender a escudriñar la Biblia por sí mismo, no para discutir, sino para nutrir su alma con la verdad. No basta con escuchar sermones o leer devocionales. Es necesario sumergirse en las Escrituras con hambre de revelación, leer, meditar, comparar pasajes y orar con la Biblia abierta. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe como nuestro Maestro. Y hablando del Espíritu Santo, la oración es clave en el discernimiento. No una oración superficial o apresurada, sino una vida de comunión constante con Dios, donde el corazón se sintoniza con su voz. Porque solo quienes caminan con el Espíritu pueden reconocer cuando un mensaje está contaminado, cuando una iglesia ha perdido el rumbo o cuando un consejo suena bonito, pero carece de fundamento bíblico. Querido hermano, no te conformes con ser un mero consumidor de mensajes. Dios te llama a estar despierto, a ser discernidor y a estar firme. No entregues tu eternidad en manos de otros. No digas amén a todo lo que parece espiritual. No asumas que todo lo que menciona a Jesús viene de Él. Examínalo todo. Retén lo bueno, desecha lo falso, porque en tiempos donde la mentira se disfraza de verdad, el discernimiento no es opcional, es un escudo, y tú has sido llamado a usarlo con valentía. Entendiendo que cada creyente debe discernir, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tantos cristianos sinceros son engañados? ¿Cómo es posible que personas que aman a Dios, que oran, que sirven en sus iglesias, terminen atrapadas en falsas doctrinas, bajo líderes corruptos o en estructuras espiritualmente muertas sin darse cuenta? La respuesta es dolorosa y urgente. La sinceridad no salva, solo la verdad salva. Puedes tener el corazón más devoto y la intención más pura, y aún así caminar en tinieblas si te apartas de la verdad revelada en la palabra. No importa cuánto creas, sino en quién has creído. No se trata de tu emoción, sino de la autoridad de la Escritura. Jesús advirtió sobre esto con firmeza en Mateo 24. Al hablar de los últimos tiempos, no comenzó hablando de guerras o desastres. Su primera advertencia fue esta: mirad que nadie os engañe. Añadió que muchos vendrán en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. ¿Te das cuenta de la gravedad de esas palabras? No dijo que vendrían a negar a Cristo, sino a usar su nombre. No aparecerán con cuernos ni con odio, sino con la Biblia en la mano, sonriendo desde púlpitos iluminados, repitiendo frases que parecen celestiales, pero que son puertas al infierno. El enemigo no siempre grita, a menudo susurra en lenguaje cristiano. El diablo es un experto en disfraces. Ya lo hizo en el Edén, usando las propias palabras de Dios para sembrar la duda en Eva. Y hoy sigue actuando igual, torciendo versículos, exagerando medias verdades, ofreciendo consuelo sin cruz, milagros sin obediencia, promesas sin arrepentimiento. El engaño más eficaz no contradice la verdad, la imita. Y muchos cristianos caen no porque rechacen la verdad, sino porque no la conocen en profundidad. Tienen una fe emocional basada en experiencias, no en convicciones, alimentada por años de predicación superficial, sin doctrina, sin fundamento. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y cuando el alma está dormida, termina aplaudiendo su propia destrucción.
Se conmueve con palabras vacías, se emociona con frases bonitas y se acostumbra a no ser confrontado. Prefiere el aplauso al arrepentimiento, la motivación al quebrantamiento, el encanto del predicador a la presencia del Espíritu. Y en esa comodidad espiritual, el corazón se endurece. La verdad comienza a sonar ofensiva. El evangelio auténtico parece demasiado extremo. El llamado al arrepentimiento se malinterpreta como condenación. Así, multitudes caminan hacia la perdición con una sonrisa en el rostro, convencidas de que están en Cristo cuando nunca han nacido de nuevo. Por eso es urgente despertar, no con un impulso emocional, sino con un despertar espiritual. No se trata de cambiar de iglesia, sino de volver a la verdad, de romper con la tibieza, de abrir los ojos y examinar cada enseñanza, cada práctica, cada unción, cada mensaje que recibes, no para criticar, sino para guardar tu alma, porque en los últimos tiempos el engaño no será escandaloso, será sutil, será atractivo, será aceptado por muchos y solo aquellos que amen profundamente podrán resistirlo. Querido oyente, despierta. Que tu sinceridad vaya acompañada de conocimiento, que tu devoción sea guiada por el discernimiento, que tu hambre espiritual no se sacie con migajas emocionales, sino con alimento sólido, porque el tiempo se acaba y el error se parece cada vez más a la verdad. Hoy es el día de clamar. Señor, despierta mi espíritu, abre mis ojos, guárdame del engaño. Hazme amar tu verdad más que mi comodidad. Y cuando lo hagas, Dios quitará las vendas, te incomodará en lo que antes aplaudías y te conducirá por el camino angosto, el único que lleva a la vida. Y es precisamente porque tantos creyentes sinceros están siendo engañados que necesitamos hacer una distinción clara y urgente. ¿Cómo diferenciar una iglesia genuina de una que simplemente imita la piedad? No bastan las multitudes, las luces, los eventos o las frases inspiradoras. La verdadera pregunta es, ¿está Dios allí o solo se menciona su nombre? Hoy vemos templos con excelente música, producciones asombrosas, discursos motivacionales y una atmósfera que parece espiritual. Pero la Escritura no nos manda a evaluar una iglesia por su apariencia, su asistencia o su fama. Nos llama a mirar los frutos espirituales, la sana doctrina, la presencia genuina de Dios y la transformación de vidas. Una iglesia verdadera no es aquella donde se repite muchas veces el nombre de Dios, sino donde su voz guía, su palabra gobierna y su espíritu se manifiesta con poder y santidad. Presencia no es lo mismo que apariencia. Las apariencias pueden impresionar, pero si no hay quebrantamiento, si no hay arrepentimiento, si no hay santidad, Dios no está allí. Veamos algunas marcas bíblicas de una iglesia dirigida por el Espíritu Santo y centrada en Cristo. Todo gira en torno a Cristo, no al predicador ni a las emociones. Bíblica, la palabra no se adapta a la gente, sino que la gente se somete a la santa palabra, donde el llamado al arrepentimiento y a apartarse del pecado es constante, reverente, donde se honra a Dios y no se le usa como pretexto para el entretenimiento espiritual fructífero, donde las vidas son transformadas, los corazones son tocados y el carácter es moldeado. En contraste, una iglesia falsa puede mostrar mucha actividad, pero carece de sustancia. Predican motivación, pero no redención. Te invitan a sentirte bien, pero no a morir al yo. Promueven eventos, pero no formación espiritual. Y a menudo sus líderes están más preocupados por construir su propia plataforma que por edificar el reino de Dios. Como advirtió Pablo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita, 2 de Timoteo 3:5. Fíjate que no dice que niegan a Dios, sino que niegan su poder. Hablan de Él, pero no viven en obediencia, parecen ungidos, pero no dan fruto, se mueven, pero no avanzan espiritualmente. Aquí debemos entender una verdad profunda. La letra sin el espíritu mata,
pero el espíritu sin la palabra se desordena. Hay iglesias que se aferran al conocimiento teológico, pero han perdido la frescura del espíritu, y otras que dicen moverse en el espíritu, pero abandonaron la palabra hace mucho tiempo, cayendo en el desorden, la manipulación emocional o las herejías. Ambas están fuera del diseño de Dios. Una iglesia legítima es aquella donde la palabra y el espíritu caminan juntos, donde la sana doctrina no es negociable, ni tampoco la comunión con el Espíritu Santo. Donde se predica la cruz, se confronta el pecado, se capacita a los creyentes y la presencia viva de Dios se dispone a sanar, restaurar y hablar. Finalmente, no te impresiones por el tamaño del templo, la calidad del sonido o la elocuencia del predicador. El templo no se define por lo que deslumbra, sino por lo que transforma. Hay congregaciones sencillas donde el fuego del Espíritu arde con poder, y hay catedrales bulliciosas donde la tibieza gobierna los corazones. La verdadera iglesia no es la que te aplaude, sino la que te forma. No la que te complace, sino la que te confronta con amor. No es el lugar donde el Espíritu Santo es meramente mencionado, sino donde es honrado y entronizado. Y si hoy te encuentras en un lugar donde no ves fruto, donde no hay llamado a la santidad, donde todo se reduce a motivación y emociones fugaces, pregúntale al Señor si ese es realmente el lugar donde Él quiere que estés. Porque congregarse es importante, pero congregarse en la verdad es vital para el alma. Si lo que importa no es lo que impresiona, sino lo que transforma, entonces hay una realidad que ya no podemos ignorar. La Iglesia necesita arrepentirse. No solo el mundo, no solo aquellos que nunca han oído del Evangelio, sino la propia casa de Dios debe ser limpiada antes de que el juicio llegue a las naciones. Porque Dios no pasará por alto el pecado oculto, ni la tibieza disfrazada de fervor espiritual. Hoy vemos congregaciones donde se habla del pecado, pero nadie llora por él, donde se canta sobre la santidad, pero no se vive, donde se celebran palabras bonitas, pero se ignora la voz del Espíritu. Y muchos creen que porque asisten a la iglesia los domingos, levantan las manos o dan su diezmo, todo está bien entre ellos y Dios. Pero el Señor no busca rituales vacíos, sino corazones quebrantados, altares puros y púlpitos rendidos. El arrepentimiento no es un momento de emoción, no es derramar lágrimas en una canción o sentir remordimiento por un error. Es un cambio radical de rumbo, es reconocer nuestras faltas, volver a Dios con todo el corazón y tomar decisiones concretas que reflejen ese cambio. Se trata de dejar de excusar lo que Él condena, se trata de silenciar el orgullo y abrirse a la voz del Espíritu. En Apocalipsis, Jesús habla directamente a las iglesias, y sus palabras no fueron decorativas, sino urgentes y penetrantes. Conozco tus obras, arrepiéntete. Has abandonado tu primer amor, arrepiéntete. No eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tienes fama de que vives, pero estás muerto. Arrepiéntete. ¿Lo notas? No habla al mundo, sino a su iglesia, a los que oran, cantan, sirven y se congregan, pero han perdido la pureza, la pasión y el temor reverente. Y si no hay arrepentimiento, lo que vendrá no será recompensa, sino juicio. Muchos se sienten seguros porque participan en actividades religiosas, pero esa falsa seguridad es más peligrosa que la ignorancia, porque el que no sabe al menos reconoce su necesidad, pero el que cree que está bien, estando lejos de Dios, camina hacia el abismo con una sonrisa en el rostro. Por eso hoy es el tiempo de entregarlo todo. El púlpito se ha usado más para impresionar que para transformar. El altar ha sido ocupado por emociones sin compromiso. El corazón se ha dividido entre el mundo y Dios. Ya no hay espacio para las apariencias, y no hay más tiempo para silenciar la voz del Espíritu. La Iglesia debe volver a su primer amor, dejar de mirar a las multitudes y volver la mirada al Cordero.
Debe dejar de medir el éxito por los aplausos y empezar a medirlo por los resultados, porque llegará el día en que ya no habrá tiempo para corregir, y en ese día el fuego no descenderá para emocionar, sino para probar. Dios está llamando a su pueblo, no para avergonzarlo, sino para despertarlo, no para condenarlo, sino para restaurarlo. Pero no hay restauración sin arrepentimiento, y no hay arrepentimiento mientras neguemos la necesidad de cambiar. El juicio comienza por la casa, y esa casa debe volver a ser santa, porque la iglesia que se arrepiente es la iglesia que verá la gloria de Dios. No solo en palabras, no solo en sueños o recuerdos, sino en poder, en verdad y en presencia viva. Y si la iglesia debe rendirse y arrepentirse, ¿qué diremos del creyente individual? ¿Qué pasa con quién? Honestamente, han abrazado doctrinas equivocadas, repetido frases sin examinar la palabra o construido su fe sobre emociones y enseñanzas corruptas. Esa es la pregunta inevitable después de todo lo dicho. Y la respuesta no es condenación, sino esperanza y redención. Si has creído alguna de estas mentiras, el primer paso no es justificarte, defenderte o esconderte. El primer paso es reconocerlo con humildad, no desde la vergüenza que paraliza, sino desde la sinceridad que abre la puerta a la restauración. Dios no desprecia un corazón quebrantado. Lo recibe, lo purifica y lo restaura, pero ese corazón debe dejar a un lado el orgullo religioso y decir, sinceramente, Señor, me equivoqué. Quiero volver a tu verdad. Muchos temen admitir que fueron engañados porque creen que eso los hace ver débiles o menos espirituales. Sin embargo, en realidad, el que se humilla es a quien Dios levanta. No hay restauración sin reconocer la falta, no hay verdadera libertad sin confesión. A veces la mayor victoria espiritual no está en resistir, sino en rendirse por completo a la verdad. Volver a la verdad bíblica no significa hacer un simple ajuste externo. Es una transformación profunda que nace en el alma y transforma toda la forma de vida. Es releer las Escrituras sin la lente del predicador famoso, sin el filtro de la tradición o del sistema religioso. Se trata de abrir la palabra y decir, Espíritu Santo, enséñame. No quiero más frases vacías, necesito un fundamento eterno. Y la buena noticia es que la gracia de Dios no está cerrada para quienes han sido engañados. Al contrario, esa gracia fluye con más fuerza hacia el herido, el confundido o el manipulado. Dios no busca la perfección doctrinal, busca corazones dispuestos a aprender. No te rechaza por haber caído en el error, pero sí te llama con urgencia a salir de él, porque cuando el error se convierte en hábito, se transforma en rebelión. Este es el momento de pedirle al Señor una limpieza profunda, no superficial, no emocional, no pasajera, sino una restauración que arranque de raíz lo falso, que quite lo vacío y que te reconstruya desde el único fundamento, Cristo y su palabra. No se trata solo de cambiar de iglesia, se trata de cambiar de perspectiva, de dejar de buscar lo cómodo, lo popular y lo emocional, y volver a lo eterno, lo santo y lo verdadero. Quizás pasaste años escuchando mensajes diluidos. Tal vez construiste tu vida espiritual sobre promesas humanas, expectativas terrenales o experiencias emocionales. Pero hoy Dios te da la oportunidad de comenzar de nuevo, no de empezar de cero, sino de construir sobre la roca, desde una fe auténtica, no sensacionalista, desde una relación real, no rutinaria, desde la cruz y no desde el ego. Porque cuando tu vida descansa en la palabra, todo cambia, tus decisiones, tus prioridades, tu forma de orar, de servir y de amar. Ya no buscas la aprobación de Dios para tus planes, ahora anhelas que tu vida glorifique su voluntad. Ya no persigues una fe que simplemente te haga sentir bien, buscas una fe que te lleve a vivir en santidad. Y si has llegado hasta aquí con un corazón dispuesto, entonces hay una promesa viva sobre ti.
El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Dios no te trajo a este punto para avergonzarte, sino para despertarte, para establecerte en su verdad y para abrir contigo una nueva etapa, una etapa donde el Evangelio ya no será una emoción fugaz, sino una convicción eterna. Si estás escuchando estas palabras es porque te detuviste, no te rendiste, no retrocediste. Cuando el mensaje se volvió incómodo, ni siquiera apagaste el vídeo cuando las verdades comenzaron a doler. Llegaste hasta el final, y eso, aunque parezca simple, te hace diferente. No muchos llegan hasta aquí. La mayoría se queda en la superficie, se distrae, se ofende, se incomoda, apaga el vídeo y sigue con su vida como si nada. Pero tú no. Has soportado la verdad. Abriste tu espíritu. Escuchaste cosas que quizás nunca se dijeron en tu iglesia, cosas que nadie se atrevió a confrontar en tu entorno. Y aquí estás. Y eso no es casualidad. Esa es la señal de que Dios está obrando en ti. Hoy, a lo largo de este mensaje, desvelamos, capa por capa, varias de las mentiras más repetidas desde los púlpitos. Esas frases bonitas que suenan bien, pero no tienen raíz en el Evangelio. Esas ideas que halagan la carne, pero sofocan silenciosamente el espíritu. Has descubierto que la fe no es un atajo a la prosperidad material, sino un camino de entrega. Entendiste que no todos los caminos llevan a Dios, que la salvación se demuestra con la transformación y no es un boleto automático al cielo, que la corrección no es condenación sino amor, que el dinero no compra milagros y que el verdadero evangelio no gira en torno al hombre sino a Cristo crucificado. Quizás en más de un momento sentiste incomodidad. Tal vez hubo palabras que tocaron heridas abiertas o pensamientos que sacaron a la luz actitudes que llevabas años justificando. Y si eso ocurrió en tu vida, dale gracias al Señor, porque no es condenación, es la obra de una cirugía espiritual, y como toda cirugía, duele antes de traer sanidad. Ahora, al llegar al final de este mensaje, quiero animarte a que dejes una marca, una señal silenciosa de que eres parte de los que no retroceden, de los que no apagan la lámpara, de los que se quedan hasta que el Espíritu termina de hablar. Escribe estas palabras en los comentarios. Busco el Evangelio verdadero. Con estas 4 sencillas expresiones, sabré quién está despierto, quién no solo desea aprender más, sino también vivir de una manera más profunda. No expliques nada. Esa frase hablará por ti. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes en secreto. No es justo que hayas recibido luz mientras los que te rodean permanecen en la oscuridad. No es justo que hayas sido confrontado mientras los que amas siguen alimentándose de palabras bonitas que no transforman. Comparte este mensaje, envíalo a tu grupo, envíalo a ese hermano o hermana que lleva años en la fe, pero sigue confundido. Hazlo llegar a ese líder que necesita recordar por qué comenzó. Porque compartir esto no es simplemente pasar un vídeo, es extender una cuerda de salvamento. Y si aún no te has suscrito a este espacio, déjame decirte algo con amor y verdad. Te estás perdiendo un alimento que tu alma necesita. Este no es un canal más. No es entretenimiento disfrazado de cristianismo. Es una voz profética en medio de un desierto doctrinal. Es un faro para aquellos que sienten que su fe está a punto de apagarse. Aquí no predicamos para agradar, predicamos para despertar. Y si estás aquí, es porque necesitas más momentos como este, más verdad, más profundidad, más evangelio real. No te alejes, no digas entiendo y sigas como antes. La llama que Dios encendió en ti hoy necesita ser cuidada, protegida y alimentada. Este espacio es parte de ese cuidado. Cada vídeo es como un ladrillo que el Espíritu Santo puede usar para reconstruir tu altar. Y ahora, mientras te despides en silencio, quiero dejar esta pregunta en tu corazón. ¿Cuánto tiempo más vivirás de verdades prestadas? ¿Cuánto tiempo más repetirás lo que escuchaste sin examinar si realmente viene de Dios?
El enemigo no siempre viste de oscuridad, a veces viste de luz, a veces se sienta en el púlpito, a veces predica en el nombre de Cristo, y si no estás firme en la palabra, caerás. Este fue un llamado no a juzgar, sino a despertar, no a dividir, sino a discernir, no a huir, sino a volver a lo eterno. Porque hay muchos templos, pero pocos altares, muchas luces, pero poca presencia, muchos mensajes, pero muy poca verdad. Tú decides a quién seguir. Hoy te quedaste hasta el final. Que no sea solo una señal de paciencia, sino el comienzo de una vida decidida a buscar lo que verdaderamente viene del cielo. Y cuando todo se apague, cuando las emociones bajen, cuando cierres este video, guarda esta oración en tu corazón. Señor, enséñame a distinguir entre lo que me gusta y lo que viene de ti. Nos encontraremos en la próxima reflexión, porque si ésta removió tu espíritu, lo que viene puede encender tu corazón como nunca antes.